Acompáñenos de lunes a viernes en Contrastando Ideas Noticias con el doctor Julio Jiménez, con una batería de especialistas en materia fiscal, política, economía, finanzas, justicia, deportes y espectáculos. Acompáñenos a las 22 horas, tiempo del centro. Amigos, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos como cada semana en esta mesa de análisis político-electoral, jurídico-constitucional. Claro, con la participación indispensable de voces autorizadas, pues expertos, auténticos especialistas en materia electoral, en materia jurídica, en materia política. Dos voces autorizadas que sin ninguna duda me honran con su amistad, con su confianza, pero sobre todo compartiéndonos su experiencia, sus conocimientos y su análisis siempre puntual y contundente. ¿Sí? Quiero agradecer la presencia de dos grandes amigos y dos grandes líderes y analistas políticos. Don Demetrio Soto de la Tijera. Don Demetrio, muy buenos días. ¿Cómo estamos? Bienvenido. Buenos días, Julio. Muy buenos días, Marco. Qué gusto en estar con usted. Bienvenido. Gracias. También nos acompaña el exconsejero del Instituto Nacional Electoral, sin lugar a dudas, una autoridad en este tema pues tan preocupante en estos tiempos, el doctor Marco Antonio Baños. Bienvenido, doctor. Julio, muy buenos días. Demetrio, buenos días. Un saludo para el auditorio y gracias por la oportunidad. Gracias. Mandamos un fuerte abrazo a nuestro auditorio que nos sigue, nos acompaña cada semana en esta mesa de análisis que sin lugar a dudas pues aborda temas polémicos, temas de coyuntura, y precisamente hablando de esta polémica y coyuntura legislativa y sobre todo jurídica, quiero preguntarle a don Demetrio Soto de la Tijera qué opinión le merece la actitud, la decisión o el albazo que dio la mayoría morenista en la Cámara de Diputados en este proceso electoral, este proceso legislativo para pues definir la reforma en materia de la ley de amparo. Don Demetrio. Bueno, pues primero fue un escándalo que hizo el Senado, ¿no? Es decir, no hay que olvidarlo y ojalá supiéramos realmente cómo se armó esa idea de que no fuera retroactivo. O sea, que la nueva ley se aplicara independientemente de si ya había procesos o juicios en proceso, ¿no? ¿Quién lo hizo? Pues, se dice que fue el presidente de la Corte, lo cual sería verdaderamente escandaloso. O sea, el presidente de la Corte, la Suprema Corte, que es la que va finalmente a evaluar, a juzgar casos como en amparos, pues está proponiendo que se cancele la retroactividad, ¿no? Entonces yo sí creo que finalmente se echó abajo. Ahora, más allá de la retroactividad, lo que sí vamos viendo y hemos visto en pues todo este año, desde el final del sexenio pasado, es paso a paso quitarle protecciones al ciudadano, quitarle derechos a la ciudadanía, que si los órganos autónomos, que si el control del Poder Judicial, ahora el amparo. Todo esto es darle más fuerza al gobierno, más fuerza al Estado contra los derechos ciudadanos. El amparo es un sistema de protección ciudadano contra abusos del Estado. Y ahora con la frase que pusieron de por el interés público, pues en todos los casos lo estamos viendo. En todos los casos que ha habido, desde la época de López Obrador, con el segundo piso que reservó la información porque era de interés público, porque era información confidencial. Entonces, sí estamos viendo el regreso a un Estado, si no totalitario, sí con mucho más facultades para pasar por encima de los derechos y de los intereses de la ciudadanía. Sí es muy preocupante, porque hoy tenemos un Estado muy fuerte que había sido acotado durante el proceso de reforma democrática, se han ido acotando facultades del Estado para darle prioridad a los derechos ciudadanos, y ahora vamos en sentido contrario, ¿no? Entonces, finalmente, eso es lo que está haciendo la presidenta. Una evaluación, yo lo decía la semana pasada, una evaluación de lo que ha pasado en este año del gobierno de Claudia Sheinbaum es fortalecer el Estado en contra de los intereses de los ciudadanos, controlar el poder, concentrar el poder, muy preocupante, y obviamente tienen el poder. Ahí el problema es que pueden usarlo como quieran, en el momento que quieran, en contra de los intereses y los derechos
de cualquiera de nosotros. Totalmente de acuerdo, sin lugar a dudas, se violentan principios de progresividad, se están vulnerando principios de presunción de inocencia, se están transgrediendo principios de convencionalidad, se está atentando contra el principio pro persona y ahora tal parece que se está construyendo un nuevo principio pro gobierno. Quiero preguntarle al doctor Marco Antonio Baños qué opinión le merece este contexto, este albazo, esta decisión mayoritaria y este ejercicio de parlamento abierto que organizan de manera irregular, de manera, yo diría, muy pues, irresponsable para este fin de semana. Verdaderamente van a atender los comentarios, las opiniones, los posicionamientos de los expertos, de los colegas, de las barras, de los colegios, de los colectivos, doctor Baños? Bueno, a mí me parece que Morena ha seguido una estrategia de intentar aparentar que legitima las iniciativas de ley, de reformas constitucionales que impulsa. El tema de la ley de amparo pues ha generado una enorme deliberación pública en nuestro país y hemos visto cómo la 4T pues ha tenido la necesidad de utilizar algunos distractores para que no haya una discusión sobre los temas de fondo. A mí me parece que la inclusión del artículo transitorio que negaba el principio de irretroactividad en contra de personas por perjudicarlas, pues fue una distracción porque sabían perfectamente que iba a generar mucha ámpula y que además iba a generar molestia de todos los abogados, de los expertos en los temas de amparo. Y ahora lo que nos están diciendo es que van a tener un parlamento abierto. Lo han tenido para las reformas electorales de López Obrador, lo han tenido para otro tipo de legislaciones, como fue concretamente la reforma judicial, y también lo tuvieron ahí sí con algún éxito muy menor, por ejemplo, para la emisión de leyes como la que elimina los trámites burocráticos, etcétera. Entonces, aquí lo que nos están diciendo es que en una especie de lo que ellos llaman parlamento abierto, pues durante el fin de semana van a comparecer los expertos, pues a ver qué experto quiere ir en los horarios y en las jornadas que ellos se van a inventar en estos días para poder aprobar con esta prisa, con esta celeridad, otra vez una legislación que es clave para el tema de los derechos en nuestro país. Sí se rompen todos estos principios que ya mencionaste, Julio. Estoy también totalmente de acuerdo con Demetrio en sus afirmaciones. A mí me parece que sí podríamos inaugurar una restricción al principio pro persona, porque al determinar que el amparo no será procedente para efectos colectivos, pues, vamos a decirlo con Claro. claridad, ningún grupo ninguna persona va a poder hablar por un grupo para defender intereses de carácter colectivo. Esto ya no será posible. Entonces, lo que ellos querían era evitar que hubiera esta guerra de los amparos en contra de obras que han lastimado severamente, por ejemplo, el tema del Tren Maya, donde ahora recientemente la Secretaría del Medio Ambiente pues reconoció que hubo lesiones a los cenotes y que es muy difícil la posibilidad de su recuperación. Y luego la presidenta dándole vueltas, queriendo ahí decir que no, que se quiso decir esto, que se quiso decir lo otro, pero la realidad de las cosas es que el amparo elimina la posibilidad de que se puedan hacer defensas de intereses colectivos. ¿Por qué? Porque se va a anteponer este tema del interés público y ahí en la ponderación que se haga sobre eso, ningún juez va a dictaminar en favor de ningún interés de carácter colectivo y obviamente el amparo va a tener una severa restricción. Sí, como escribía don Ignacio Morales Lechuga hace un par de días, pues me parece que estamos inaugurando un principio pro Estado en vez de un principio pro persona. Es muy lamentable lo que está pasando en esta materia, pero sigo en el tema que he mencionado en otras ocasiones. Demetrio, que es un hombre muy avesado en la lucha ciudadana, sabe muy bien que la sociedad ha sido muy permisiva en este punto. Y seguimos tocando fondo con esta cuestión. Eh,
Vamos a ver hasta dónde logran ellos desmontar todos los avances que en materia de defensa de derechos humanos, su principio de progresividad y el tema de Convencionalidad. exactamente todo el tema de convencionalidad que se había logrado en una materia tan compleja como esta, pues a ver, vamos a ver hasta dónde la sociedad permite que estas situaciones sigan avanzando. Es verdaderamente lamentable lo que está pasando con el país. Y Claudia Sheinbaum, pues concluyó un primer año, sí, con un nivel muy alto de aceptación popular, pero también con una carga muy fuerte que llevará en la historia de haber reducido severamente, de ir avanzando de manera muy fuerte en la concentración del poder para defender los intereses del Estado frente a los intereses de la sociedad. Totalmente de acuerdo, doctor Marco Antonio Baños. Sin lugar a dudas, un primer año lleno pues de escándalos, lleno de corrupción, lleno de polémicas, reformas constitucionales, de pues yo diría preocupantes reformas legales a leyes secundarias, pero sobre todo una maquiavélica estrategia de concentración del poder del gobierno, un poder absoluto, un poder que transgrede, que violenta y que restringe el ejercicio de los derechos de los mexicanos. Quiero preguntarle a don Demetrio Soy La Tijera, ¿qué opinión le merece otra reforma que se está cocinando, que está en la antesala y que solo están esperando este inicio de semana que pase el dictamen en Cámara de Diputados, puedan votar de manera inmediata, lo puedan aprobar, lo puedan publicar, entre en vigor y de inmediato empezar a cocinar la reforma electoral? Un escenario sin lugar a dudas alarmante para la democracia, para el futuro democrático electoral de este país y para el futuro pues de la oposición propiamente, Demetrio. Mira, según ellos van a enviar la iniciativa hasta hasta el mes de enero. O sea, van a Así es. usar todo este tiempo, disque, para buscar consensos, para dialogar. Lo que hemos visto en este gobierno es que ellos no buscan ningún consenso. Ellos ya saben lo que quieren, Claro. ya saben lo que van a hacer, van a simular que hay un parlamento abierto, que hay discusión. Ya saben perfectamente bien qué es lo que quieren y la presidenta ha sido más que clara en términos de los tres principios: reducir el financiamiento a los partidos, reducir los plurinominales y reducir en general el costo de las elecciones, ¿no? Es más, repetir lo que hicieron en el tribunal de elegir a los consejeros, que no podrá ser para el año 2027, pero podrá ser después elegir a los consejeros por Claro. voto directo, como hicieron con los magistrados del tribunal. Entonces yo creo que ya sabemos lo que quieren. Ahora, ¿cómo paramos la maquinaria? Esta Así maquinaria es. no responde más que a los intereses populares de la presidenta, de lo que López Obrador, de la cúpula de Morena, ¿no? El resto de Morena desgraciadamente son como borregos, ¿no? Lo que les digan votan, y lo vimos en el Senado. Es más, Claro. creo que Corral se fue a esconder al baño, nomás figúrate. Un Sí. legislador que se va a esconder al baño, digo, es ridículo, no tiene ni siquiera pues la consistencia, el respeto a sí mismos, pero en fin, yo no veo posibilidades de que la oposición vaya a influir en la reforma electoral, y creo que van a tratar de avanzar en el sentido que todos sabemos: cómo garantizan la permanencia de Morena por muchos años en el gobierno, Claro. cómo garantizan la mayoría calificada sin ya ninguna interpretación, cómo la garantizan, y pues la garantizan eliminando los plurinominales, ¿no? O reduciendo los Obvio. plurinominales. Entonces yo lo que en mi artículo de hoy insistía en es lo que hemos platicado: ¿cuál es la única alternativa que tiene la oposición? ¿Cuál es la única arma que tiene para evitar una reforma electoral que le sea lesiva? No participando en el proceso. Ya hubo un claro ejemplo, fue con López Portillo, ¿no? López Portillo se fue Ujú. solo en las elecciones, y aunque parezca raro, la ausencia del PAN obligó al gobierno a abrir una reforma electoral, que fue la reforma electoral con Reyes Heroles, ¿no? La Lope. Entonces, La Lope. sí, entonces yo creo que la oposición ya debemos de dejarnos de pensar que el pensamiento de Morena es racional, que tienen realmente un interés por el país, por la democracia. No, ellos tienen un interés por conservar el poder y tienen un interés por mantenerse ahí todo el tiempo que sea posible.
El pensamiento de mucha gente en Morena es ese, gente que viene del Partido Comunista, en que hay que llegar al poder para quedarse en el poder, para llevar a cabo un Claro, programa que aunque sea rechazado por una parte de la gente, es su programa. Y ese programa está por encima de la democracia. Y es un pensamiento muy general de los extremos, tanto de extrema derecha como de extrema izquierda. En ambos casos, la extrema derecha o la extrema izquierda está por encima de la democracia y de los intereses, derechos humanos, está su programa de gobierno. Y eso es lo que está pasando en Morena. Entonces, yo siento que la única alternativa que va a tener la oposición, y ya deberían ponerse, debería de unirse para discutir esto, debería de unirse para hacer una estrategia. Ya olvidémonos lo que propone algún partido, Vamos México, de que ya empecemos a nombrar, hacer una, como una primaria de los candidatos para el año 2030. Falta muchísimo para el 2030. Ahorita hay cosas mucho más urgentes y lo más urgente que viene, sin duda, es la claro. reforma electoral. Y desde ahora la oposición debe de ponerse de acuerdo cuál es el mínimo. Y si no hay ese mínimo que garantice que la oposición tenga la presencia que tenga en las urnas, la tenga en las cámaras de diputados, senadores, si no es así, suena muy drástico. La única arma que tienen es hacerle el vacío a la elección y entonces sí, estaríamos acercándonos más a Venezuela, en donde las elecciones no garantizan una sustitución del poder, una alternancia en el poder. Sin lugar a dudas, un gran retroceso democrático. Sin temor a equivocarme, un grave daño a la autonomía, a la independencia de organismos tan importantes y emblemáticos como el Instituto Nacional Electoral. No cabe duda que México está en un franco retroceso electoral, democrático, social, jurídico y político. Quiero preguntarle al doctor Marco Antonio Baños qué opinión le merece este maquiavélico y alarmante y preocupante proyecto de reforma pues electoral que ha diseñado el gobierno federal, como bien refiere don Demetrio Sodi, pues para controlar de manera absoluta, para dominar de manera totalitaria y para someter de manera monopólica el poder del Estado sobre la democracia y sobre el ejercicio político de nuestros representantes populares. Doctor Baños. Bueno, estamos ante otra de los avances que va a tener Morena en la concentración del poder y en la destrucción de las bases de la democracia que ha costado mucho trabajo desde 1977 a la fecha. Eh, Creo que la forma en Claro, que la 4T visualiza este tipo de cosas queda muy de manifiesta en algunas declaraciones. Por ejemplo, ayer Pablo Gómez, quien coordina la comisión presidencial para la famosa reforma electoral que quiere Claudia Sheinbaum, pues declaró que en el 2018 Enrique Peña, expresidente de la República, había comprado los votos. Bueno, yo creo que esa declaración de Pablo Gómez es otro de los intentos de distraer la atención de los temas de fondo. El tema de fondo es que quieren concentrar el poder y claro. que quieren destruir lo poco que queda de una institución como el Instituto Nacional Electoral, que había sido todavía una especie de contrapeso al ejercicio del poder. Pero ese instituto se ha venido diluyendo en la medida que los consejeros electorales han sido impuestos por ellos. Pero dice Pablo Gómez, es que Peña compró los votos en el 18. Pues mala compra hizo Peña, porque si eso fuera cierto, pues hubiera ganado las elecciones, pero el problema es que ganaron ellos de manera contundente. Pero los compró para López Obrador. Pues sí, porque si él sostiene que compró los votos, pues, su candidato no ganó, perdió de una manera estrepitosa, fue contundente el triunfo que ganó, que lo llevó a la presidencia a López Obrador. Pero luego dice también otra barbaridad, y en esas barbaridades es que ellos nos tienen distraídos. Dice, es que la compra y coacción de los votos se acabó de 2021 en adelante. Ni en 2021 ni en 2024 ha habido compra de votos. Bueno, lo que pasa es que ellos han Ah, sofisticado caray. el tema de las trampas, vamos a decirlo con toda claridad. Eh,
Se sabe claro, claramente pues, la influencia que tuvo López Obrador en las mañaneras, el uso electoral que se le dio a los programas sociales. Se sabe de la manipulación con la enorme cantidad de los medios de comunicación para lograr algunos de sus intereses. Y por supuesto que la reforma electoral que ellos están planteando tiene dos objetivos claramente establecidos. No es un asunto de reducción de dinero, es un tema de desaparición del poco contrapeso que les ejerce el INE con un grupo de consejeros que está por terminar sus actividades en abril del año que sigue y quieren por el otro lado modificar las reglas del juego claro, político para los triunfos del morenismo. Ahí estamos otra vez totalmente de acuerdo. No hay vuelta de hoja. Ellos quieren eliminar la capacidad de competencia de los demás partidos políticos y quieren poner reglas que garanticen que ellos van a ganar y en eso está justamente el tema que mencionaba Demetrio sobre el asunto de la integración de la representación política, pero también los mecanismos del financiamiento para los partidos que quieren ellos modificar, quitar, suprimir, disminuir, como se le quiera llamar, cuando ellos saben además que tienen toda la ventaja porque tendrían financiamientos irregulares a través de los gobiernos que tienen. Gobiernan 24 estados de la República, no hay que olvidar ese punto. Entonces, a mí me parece que es claro. claro. Ahora, son de un cinismo y de una impunidad brutal. No hay que dejar pasar de largo la declaración que hizo Hugo Eric Flores diciendo que antes el crimen organizado, lo dijo hace 2 días en una conferencia que dio, decía, antes el crimen organizado financiaba campañas. Luego después chantajeaban a los gobiernos municipales y ahora ellos son los gobiernos municipales. Terrible, ¿eh? Habló de un 70% de municipios dominados por el crimen organizado. Terribles. Es brutal lo que dijo. Ya ayer dijo que no tenemos un narcogobierno. Yo supongo que le jalaron las orejas. No tenemos un narcogobierno, sino una narcosociedad. Claro, De todas maneras, tiene cierta razón en ambos casos, pero a mí me parece que esta reforma, que ahora ha claro. sido contestada a través de muchos esquemas ciudadanos, pero la iniciativa de Claudio X González y de Luis Carlos Ugalde para intentar interponer una iniciativa ciudadana con una iniciativa de reforma electoral que le haga contrapeso a la reforma del Estado, me parece que va a tener Creo que sí van a lograr juntar las 130,000 firmas. Ayer se mofaba Pablo Gómez de ese tema, pero yo pienso que van a juntar las 130,000 firmas para poder interponer la acción perdón, la iniciativa ciudadana. Y esa iniciativa va a tener Ciudadana. muy lamentablemente, lo adelanto, muy lamentablemente, el éxito de que la van a tomar y la van a meter al cajón. Ahí la Exacto. van a almacenar y se va a acabar. ¿Por qué? Porque ellos van a ver que se trata, ya la pusieron en un sitio de internet, ya la pude revisar y evidentemente es una iniciativa con la que uno no podría tener mayores diferencias. Es una iniciativa bastante centrada en los puntos que se requiere preservar para que el sistema electoral realmente funcionara. Pero aquí hay un pequeño problema. La 4T no quiere una reforma electoral que beneficie al pueblo, sino una reforma electoral que, igual que la ley de amparo, beneficia la concentración del poder en este caso en la 4T. Ese es el punto central que hay aquí con la reforma. Los foros, estos de las audiencias públicas, todo lo que ha venido haciendo Ujú. la famosa comisión, se llama circo, maroma y teatro y se llama darle a tole con el dedo al pueblo. Muy lamentable lo que está haciendo esta comisión que coordina Pablo Gómez, donde por cierto hay que decirlo hasta la saciedad, es un tipo que traicionó los principios de la izquierda que se supone había defendido para venir a defender los principios de un gobierno totalitario. Son un gobierno totalitario, no hay que darle vuelta con el asunto. Nos da mucho miedo decir que nos vamos acercando hacia Venezuela, pero a ver, todos los caminos llevan a ese punto y la reforma electoral, si se concreta en los términos que ellos lo están planteando, no habrá forma de que los quites en un buen tiempo.
Es un asunto Claro. verdaderamente complejo porque aquí ellos deberían de obedecer al principio que ha dado buen resultado democrático para México, una reforma electoral de consenso. Ellos no van por una reforma electoral de consenso, van por la imposición de una reforma que el gobierno quiere imponernos para terminar, para concretar la concentración del poder en las manos de unos cuantos. Totalmente de acuerdo con el doctor Marco Antonio Baños. En atención y con respecto a la agenda de trabajo de nuestros invitados de esta semana, quiero pedirle a don Demetrio Soy la Tijera sea tan amable compartirnos una reflexión final, la conclusión y ante el comentario, claro, que ya nos hizo sobre su columna publicada en el periódico El Economista el día de hoy. Adelante, don Demetrio. Mira, yo coincido totalmente con lo que dice Marco. Es decir, esto es una simulación. Ellos ya tienen claro para qué quieren la reforma. Normalmente la reforma surgía de una petición de la oposición. Aquí es Sí, raro, está surgiendo una reforma desde el gobierno. Si el gobierno impulsa una reforma es para fortalecer al gobierno, no para fortalecer a la oposición. Pero entonces aquí lo que viene la pregunta es qué alternativa tiene la oposición, qué medios de defensa tiene. Y para mí la única alternativa, perdón, y ya lo he comentado, es amenazar con no participar en las elecciones. Es lo único que tiene, no tiene otra alternativa. Si sacan una reforma electoral en que el árbitro está vendido, en que el partido del gobierno tiene recursos ilimitados, ¿qué le queda a la oposición? Otra vez gritar, ir a foros, decir no. Pero figúrate el escándalo que sería que ni el PRI, ni el PAN, ni MC participaran en la elección. Entonces ya estamos en un gobierno totalitario. Se cae todo el discurso de la presidenta de que vamos avanzando en la democracia. Yo creo que estamos en el momento de tomar posiciones políticas muy duras y abstenerse de participar en 2027 y en 2030 pone contra la pared a Claudia Sheinbaum, pone contra la pared a Morena, pone contra la pared desgraciadamente al país, porque ya nadie puede hablar de una claro, democracia cuando hay un solo partido único. Entonces, eso es lo que yo digo en mi artículo, el árbitro está vendido. Hay la opción que así es. comentaba el otro día Marco, de que hay 3 consejeros que se van a renovar. Bueno, eso sería una alternativa, garantizar que los 3 consejeros sean auténticamente independientes para regresarle al INE el equilibrio. Pero de todas maneras queda pendiente la reforma electoral. Si ellos acaban con los plurinominales o reducen el peso de los plurinominales, vamos Se a un acabó. gobierno controlado, un Congreso controlado por un partido. Yo creo que llega el momento de pensar en cosas drásticas y ya no creer que hay la voluntad del gobierno de oírnos. No nos ha ido, no ha oído a la oposición en nada, no han cambiado nada. Han impuesto todo lo que ellos quieren en todas las reformas. Sin lugar a dudas, una oposición sin estrategia, una oposición sin oportunidades, una oposición sin posibilidades para enfrentar el embate del gobierno federal. Doctor Marco Antonio Baños, su conclusión final, señor. Sí, coincido, se trata de una oposición testimonial. Y mira Así que es, en democracia los partidos políticos surgieron para representar los intereses de los grupos sociales que les permiten justamente su constitución y su registro. Pero a mí me parece claro, que los partidos políticos deben buscar soluciones mucho más adecuadas y he reflexionado con mucho cuidado este tema que en otro momento tuvo la generosidad de plantearme don Demetrio Sodi de la Tijera, y me parece que los partidos no tienen muchas opciones para poder enfrentar y generar contrapesos, y sí tendrían que explorar la posibilidad de si las reglas del juego que emerjan de esta reforma electoral son reglas que permitan una competencia justa y equitativa. Y si eso no es así, no están obligados a participar. Ese es un tema central. Ya quisiera yo ver si logran rebasar la línea con un INE controlado que tendrían ya para entonces, ordenarle al INE así que es. cancele el registro de todos los partidos. Eso sería Lo un podrían hacer, verdadero ¿no? escándalo Eh, mundial en una democracia que se estaría destruyendo en 7 años. Ese es Sí, el punto medular. Y me parece a mí que han llegado a extremos que son verdaderamente inaceptables, como estas posturas que permanentemente esboza
Arturo Dávila como vocero, no es un vocero de la Cámara de Diputados, es un vocero del gobierno. Está Así buscando su es, candidatura a Aguascalientes, a la gobernatura de Aguascalientes, y entonces se la pasa diciendo una sarta de barbaridades sin explicar temas de fondo como el asunto del huachicol fiscal, que para él totalmente. se resuelve bajo el hecho de que ellos no perdonan nada, ¿no? Bueno, pues ya nomás faltaba, ¿no? Que perdonaran un crimen de esa naturaleza. Pero sí tenemos encima un peligro muy fuerte para la democracia mexicana. Y creo que los partidos políticos tienen la obligación, ya no te digo que hagan un favor a nadie con ellos, sino tienen la obligación de analizar claramente si quieren seguir jugando en un esquema de esta naturaleza, que es verdaderamente grave. México está tocando fondo en materia democrática, no hay que darle vueltas al asunto y los partidos tienen que tomar una decisión radical con relación a ese punto. Entonces, sí debes ponerse sobre la mesa la situación de si participan o no. Yo creo que hay un antecedente que pasó muy desapercibido, pero fue la actitud del Movimiento Ciudadano en las últimas elecciones locales del Estado de México para la gobernatura, que igual por esas Claro. condiciones decidieron no participar y retiraron la candidatura. Hay que recordar ese episodio reciente de la vida pública mexicana, ¿no? Pues valdría mucho la pena ponerlo sobre la mesa, pues sobre todo con los liderazgos de los partidos de oposición, plantearlo con la sociedad civil, los sectores que participan de manera pues, política en estos partidos y que sea una unificación de criterios y un consenso nacional en los tres partidos de oposición que verdaderamente hagan este vacío y que generen la presión necesaria a este gobierno autoritario, a este gobierno que ha trabajado para destruir la democracia, el Estado de Derecho y las instituciones. Yo quiero agradecerle como cada semana estos minutos que nos comparten sus conocimientos, su análisis y su valiosa reflexión al doctor Marco Antonio Baños, ex consejero del Instituto Nacional Electoral, presidente de la Comisión de Derecho Electoral del Colegio Nacional de Abogados Foro México, y a donde Metro Soy la Tijera, sin lugar a dudas un hombre con gran trayectoria, experiencia, liderazgo, a quienes les agradezco estos minutos y les reitero la invitación, si su agenda se los permite, para que nos acompañen a seguir contrastando ideas sobre los temas de coyuntura a nivel nacional. Muchas gracias, don Demetrio. Muchas gracias, doctor Baños. Gracias a ustedes. Un Gracias, gusto. Julio. Gracias, Marco. Buen día. Gracias, Buen día. gracias. Amigos, no les cambien, ya viene, ya está listo, ya está esperándonos el maestro Nelson Vargas. Platicaremos sobre un tema coyuntural en materia deportiva, el escenario, los cambios pues, en la titularidad del gobierno del Estado de México en materia deportiva, los ajustes, pues, los avances, los pendientes por resolver en materia deportiva. Estamos en la antesala del Mundial de Fútbol y bueno, pues qué mejor platicar con una voz autorizada, el maestro Nelson Vargas. No le cambie, regresamos, seguimos contrastando ideas. Regresamos.